Hola, ¿cómo están? Bueno, para el encuentro de hoy vamos a proponerles un recorrido por la obra de Umberto Eco. Es un autor insoslayable en el campo de los estudios de la semiótica general, que obviamente no vamos a abordar de manera exhaustiva ni vamos a recorrer absolutamente toda su obra, porque es una obra compleja, extensa, con muchos subitinerarios, sino que lo que vamos a hacer es proponerles la lectura de algunos problemas en algunos textos para que ustedes tengan una idea general en qué consiste su aporte y a partir de ahí puedan ir luego desarrollando sus lecturas de manera autónoma. ¿Bien? En donde vamos a profundizar algunos conceptos de los que habló Humberto Eco. Vamos a ir enfocándonos en la producción de ciertos bienes culturales y vamos a ir de alguna manera intentando actualizar algunas preguntas en nuevos contextos, sobre todo para, no obviamente para llevar su propuesta, sino para verlo en contexto, ver cómo podríamos apropiarnos de la teoría de Humberto Eco para leer fenómenos de la actualidad. Para este encuentro vamos a tomar otra metodología diferente a la que empleamos con lo que hicimos con Greimas. No vamos a tomar un aspecto puntual y vamos a profundizar en ese aspecto, no vamos a trabajar desde una densidad conceptual, sino que vamos a hacer, en el caso de Humberto Eco, un recorrido global por la obra a partir de ciertas categorías y de algunas ideas que son transversales para ir viendo, así como hicimos con Roland Barthes, para ir viendo cómo esas ideas se iban modificando y cómo iban eh, complejizándose a lo largo de una producción. La idea de esto es que ustedes se lleven un panorama general, una mirada global del autor y puedan a partir de ahí hacer una lectura luego que se pueda complejizar en algún aspecto. Bueno, Humberto Eco nació en 1932 y murió en 2016. Trabajó en la Universidad de Bolonia, que es donde él desarrolló el grueso de su obra y obviamente trabajó y fue conocido en todo el mundo y trabajó en muchas universidades. Y su obra podemos decir que es transversal a distintos campos disciplinares porque toca aspectos de la filosofía. Su tesis doctoral es sobre filosofía. Eh, También se aboca a las ciencias del lenguaje, pasa también por reflexiones vinculadas con las ciencias de la comunicación, aborda fenómenos de la producción artística. Digamos que su propuesta se sitúa en la semiótica, pero no es exclusiva su mirada hacia objetos y fenómenos que ocurren en un campo particular, sino que aborda, eh, casi como lo hiciera Lotman, aborda distintos aspectos de la cultura. Por eso comparte algunas ideas. Vamos a ir viendo cómo Eco comparte muchas ideas que ya vimos en Lotman, en Kristeva, en Greimas, en Roland Barthes, sin por eso distanciarse de su marco conceptual central, digamos, que es el de la teoría de Charles Peirce. Entonces tendríamos que presentar a la obra de Humberto Eco como deudora de una época en donde se están produciendo algunas reflexiones vinculadas con los medios y las producciones artísticas a partir de ciertas reflexiones sobre el lenguaje, pero desde el campo disciplinar de la semiótica, donde él va a proponer una actualización o un cambio de perspectiva que no va a ser el que estaba primando en el área europeo continental, sino en el área angloamericana, específicamente en la escuela de Charles Peirce. Por este motivo podemos decir que la obra de Humberto Eco no podríamos localizarla, está algo así como deslocalizada teórica y espacialmente, ¿no? Por el contrario, tiene una pertenencia y tiene citas
en distintas producciones que los vamos a ir viendo a medida que vayamos profundizando en las ideas que nos va a ir proponiendo sobre distintos fenómenos. Bien. La obra de Umberto Eco es amplísima. Solamente si tenemos en cuenta aquello que tiene que ver con las ciencias de la comunicación y con la semiótica, tenemos una gran variedad de textos, de los cuales no vamos a analizar ni a trabajar a todos. Pero les podemos mencionar, por ejemplo, Obra abierta, Apocalípticos e integrados, La estructura ausente, Signo, Lector in fábula, el Tratado de Semiótica General, Los límites de la interpretación, Kant y el ornitorrinco. Todos estos textos abarcan más o menos entre el 62 y el 97. Estamos hablando de textos que reflexionan desde una perspectiva semiótica sobre fenómenos de la cultura en un rango de 35 años, principios de los 60, fines de los 90. Ya eso es un recorte amplísimo. No estoy contando su otra obra sobre artística. Sobre ese recorte, decía, vamos a hacer un segundo recorte en donde vamos a ver algunos textos, puntualmente Apocalípticos e integrados, Obra abierta, el Tratado de Semiótica General y Lector in fábula. Vamos a trabajar sobre algunas ideas que están en estos 4 textos. Fíjense que no vamos a trabajar todos los textos completos, sino algunas ideas que nos parecen concatenadas, pero sobre todo para que ustedes se queden con esta idea, de que la idea de que no es necesario conocer a Umberto Eco a partir del enciclopedismo, sino que les queremos proponer una perspectiva que esté más vinculada con la potencialidad de su obra, con los problemas que pueden ser localizados a lo largo de toda su vida intelectual y a partir de ahí profundizar en ciertos aspectos. ¿Bien? Nos interesa más que ustedes identifiquen la potencialidad que se va desarrollando en cuanto al planteo y desarrollo, valga la redundancia, de algunas ideas, que sepan de manera enciclopédica qué es lo que dijo en cada uno de los textos. Así que vamos a tomar esa perspectiva para abordar esos textos y vamos a ir trabajando algunos casos, ilustrando con algunos ejemplos y obviamente también vamos a ir incorporando otras perspectivas. ¿Qué podemos decir sobre los textos en sí que hemos seleccionado? Vamos a empezar no por Obra abierta, que es del 62, sino por Apocalípticos e integrados, que es del 64, porque nos parece que ahí queda planteado una idea que luego en Obra abierta la podemos desarrollar con mayor comodidad. Vamos a empezar entonces por Apocalípticos e integrados. Bien, entonces tenemos esta dicotomía básica sobre la que nos interesa trabajar, que parte del título, que es el de Apocalípticos e integrados. ¿A qué se está refiriendo Umberto Eco cuando habla de apocalípticos o integrados? Se está refiriendo a una perspectiva analítica. ¿Qué quiere decir esto? Umberto Eco se encontraba con que había cierta bibliografía crítica de los estudios culturales que analizaban cómo ciertos grupos sociales se relacionaban con ciertos bienes culturales. Entonces, por un lado estaban los que eran apocalípticos y por otro lado estaban los que eran integrados. Los apocalípticos denostaban un cierto modo de comportamiento de ciertos grupos sociales en relación con los bienes culturales, mientras que los integrados lo que hacían era celebrar este modo de relación de ciertos grupos sociales con los bienes culturales. ¿Qué entendemos por bienes culturales? Cualquier productividad, cualquier producto que se produce, circula y se consume por un grupo social que comparte una historia, una memoria y ciertos criterios de clasificación. Los bienes de la cultura son productos, objetos que son generados por una comunidad
a partir de compartir cierta memoria y ciertos rasgos identitarios. Entonces, podemos entender como bienes culturales a las artes plásticas, a la música, al teatro, por un lado, pero también podríamos entender la moda, los objetos que se consumen a diario por un grupo social. Todo es producto de la cultura, eso ya lo vimos en Lotman, todo es texto. Vamos a esta metáfora del bien cultural como un tipo de texto, los productos culturales como ciertos textos. Podemos identificar que a Eco le llamaba la atención cómo había dentro de los estudios de la cultura dos grupos contrapuestos que analizaban de manera positiva y de manera negativa cómo ciertos grupos sociales se relacionaban con ciertos bienes culturales. Podríamos hablar de estos enfoques clásicos de la relación entre las sociedades y los bienes culturales. Pero Umberto Eco focaliza esta problemática no tanto en la relación, sino en los procesos de significación que hacen, que justifican que ciertos grupos sociales se relacionen de determinada manera con ciertos bienes culturales, de determinada manera. Yendo bien al terreno de la reflexión, no tanto en abstracto, sino pensándolo ya en ocurrencias concretas, podríamos hablar de clases sociales, pero es una categoría que es necesario actualizar en algún punto. Para ser más exactos, deberíamos hablar de grupos sociales que se relacionan con ciertos bienes culturales, ya sea por que esos bienes culturales los permiten definirse como sujetos pertenecientes a un grupo social de mayor poder adquisitivo o clase alta, como se conocía hace muchos años, o las clases más populares o grupos sociales más masivos. Entonces, dentro del terreno de la producción de los bienes de la cultura podemos identificar una producción más masiva y una producción más exclusiva o más acotada a ciertos grupos sociales. No quiero decir que tengamos que hablar de la clase alta que produce y consume ciertos objetos de la cultura que les son exclusivos, y de las clases populares o de las clases bajas o las clases masivas, los grupos masivos que producen y consumen otros productos. Eso sería simplificar el problema. No estamos hablando de clases sociales, estamos hablando de grupos sociales que se relacionan con objetos de la cultura de determinada manera. Bien, eso es lo más exacto. Lo otro es, lo que expliqué antes, es como más taxativo y carente de un análisis. Bien, sería entonces más acertado hablar de grupos sociales que se relacionan con bienes culturales de determinada manera. Lo que Umberto Eco identifica es que en los 60 había analistas, pensadores de la cultura, que ya estaban siendo valorativos con respecto a cómo ciertos grupos sociales se relacionaban con ciertos bienes de la cultura, ¿no? Para algunos estaba bien y para otros estaba mal. Entonces lo que se propone Umberto Eco es resolver esa dicotomía, ir a esta relación unidireccional de los grupos sociales que producen siempre ciertos bienes culturales, dejar sentada la idea de que no existen bienes culturales que definan grupos sociales, y también analizar esta idea de si existen bienes culturales y grupos sociales delimitados, absolutamente delimitados, o si hay cruces. Entonces, lo que está proponiendo Umberto Eco es preguntarse si tal vez no estamos anteponiendo categorías y perspectivas que en realidad son cuestionables actualmente para pensar los bienes de la cultura. Porque lo que se estaba viendo hasta hace un tiempo, en ese momento, antes de la producción de ese texto, era un juicio de valor.
¿no? Donde se decía cierta clase social consume tales cosas y tal vez habría ya que deshacerse de la idea de clase social y de la rápida definición del objeto como perteneciente y exclusivo a esa clase social. Y no tendríamos que pensar también, tal vez, en modos de relacionarse. ¿Y qué es lo que hace que esos modos de relacionarse de ciertos grupos sociales con ciertos bienes de la cultura, decía, qué es lo que hace que se produzca significación, como habíamos dicho anteriormente? Y él empieza haciéndose una pregunta, y él dice, la cultura de masas, es decir, un movimiento en donde lo masivo es lo que prima, la preferencia de lo masivo, la perspectiva de las grandes masas es lo que prima. Y él decía, si la cultura de masas no se expresa a partir de ciertos consumos de ciertos objetos, es decir, si la cultura de masas en realidad no está expresando a las masas, o si en realidad lo que está haciendo la cultura de masas es expresar lo que un grupo de poder necesita que las masas crean de sí mismas. Y acá es inevitable remitirnos a lo que dejó sugerido Roland Barthes cuando habló de la mitología. Y también, bueno, cuando hablaba de la necesidad de una semiótica crítica y demás, cuando también mencionaba la existencia de grupos de decisión. Cuando nosotros hacemos una elección, ¿estamos siendo libres de esa elección o en realidad estamos creyendo lo que un grupo necesita que nosotros creamos? Si lo llevamos a esto, por ejemplo, a lo que en ese momento era el gran medio de comunicación, por ejemplo, la televisión, hoy podríamos incluso encontrarnos con planteos como el siguiente. La TV muestra lo que la gente quiere. Ya ahí tenemos un problema. Primero, ¿qué es la gente? Es un significante flotante. Esto nos remite a las apropiaciones que podemos hacer de la teoría de Saussure, donde tenemos un significado, pero tenemos un significante, pero el significado es bastante impreciso. Por otro lado, también tenemos los grupos de poder, de los que ya hablamos con Roland Barthes, donde se toman las decisiones sobre aquello que un grupo social debe creer sobre sí mismo. También podríamos hablar de teoría de la manipulación, que es lo que vimos con Greimas. Entonces, con lo que nos encontramos frente a esta pregunta, esta afirmación, de si la televisión muestra lo que la gente quiere, tenemos que entender que lo que está mostrando la televisión son productos de la cultura. Ahora, ¿de dónde salen esos productos de la cultura? ¿Hacia qué grupos sociales se dirigen? Una cosa es hacia dónde se consume, hacia dónde se dirige el consumo, y otra cosa es de dónde se genera, dónde se produce ese bien cultural. ¿No será que lo que nosotros vemos en televisión en realidad no es lo que nosotros elegimos, sino lo que un grupo social decide que nosotros tenemos que elegir? Esa es una pregunta que se hace Umberto Eco, y donde intenta poner la mirada y focalizar la mirada para que nos empecemos a preguntar quiénes participan en el diseño de esta cultura de masas. Si las masas se guían por sí solas, si las masas eligen, diseñan, construyen todo lo que consumen, o en realidad esto está generado en otro lado y persigue otros fines diferentes a los fines que persigue el consumidor cuando se apropia de ciertos bienes de la cultura. Entonces, Eco identifica dos grupos de teóricos que reflexionan sobre estos fenómenos y habla por un lado de los apocalípticos, que son los que denostan la apropiación de las masas de estos bienes de la cultura, y estamos hablando de la música, el teatro, las artes plásticas, como otros tipos de bienes producidos en la cultura, pero básicamente va a esos. Y por otro lado están los integrados, que son los que celebran esta apertura y esta democratización de los bienes de la cultura hacia las masas, porque
lo que se empieza a observar es que estas masas relegadas al acceso al conocimiento empiezan a tener mayor participación en la elección y en la producción de lo que se va a destinar luego para los grupos sociales en donde ellos pertenecen o se sienten pertenecer y donde también están incluidos otros que antes no eran considerados en esa elección. Entonces, por un lado están los apocalípticos, es decir, por otro lado los integrados, y acá es donde Eco identifica un tercer actor que hasta ese momento había pasado desapercibido, que son los medios. Los medios son los que permiten la rápida producción, circulación y consumo de bienes culturales, haciendo invisible los factores y los motivos por los cuales eso que se consume debe ser naturalizado. ¿Recuerdan cuando veíamos en la definición de signo de Peirce? Decíamos que un signo es signo por dos características. Primero, porque es algo que está en lugar de otra cosa para un tercero. Es una primeridad en lugar de una segundidad para una terceridad. Eso es constitutivo del signo en una primera instancia. Pero sobre todo, la segunda característica es que ese signo, para ser signo, tiene que ser signo para otro signo igual o más desarrollado. Es decir, tiene que desencadenar una semiosis. Si un signo no desencadena semiosis, no cumple con nuestra segunda propiedad y por lo tanto no es signo, no puede ser considerado como signo. Es decir, un signo lo es porque desarrolla una semiosis. Y a partir de ahí podemos ver hacia adelante cuál es el proceso de producción de la significación en términos de Greimas, por ejemplo. Y Umberto Eco propone ir hacia atrás. ¿Dónde se genera esta primeridad relacionada con una segundidad para una terceridad? Si vamos hacia atrás, ¿de dónde salen estos procesos de semiosis? Y él dice, salen de los medios. Los medios son los que ponen algo en lugar de otra cosa para un tercero, le dan entidad a un signo y a partir de ahí se desencadena una semiosis. Y por eso algo que parece que no tiene sentido puede tener un sentido porque están los medios. Porque están los medios que son una fábrica, una usina de sentidos. ¿Bien? Entonces, en esta democratización hay un trasfondo que tal vez tenga que ver con que los medios se quieren apropiar o se apropian efectivamente de esta adjudicación de sentido. Por un lado se democratiza, pero por otro lado se guía la semiosis hacia determinado orden, hacia determinada modo de interpretación. Entonces, no tenemos que pensar esto en términos de apocalípticos e integrados como los malos y los buenos, los que no quieren abrir la cultura para que todos tengamos acceso y los que la abren para que todos conozcamos en qué consiste la producción cultural del espacio en el que vivimos. Sino que los apocalípticos y los integrados son formas de ser frente a la significación. Por un lado, los apocalípticos, los que ven, hacen una valoración negativa, de alguna manera lo que están haciendo es mostrar esta necesidad de batalla por el sentido, ¿no? De decir, esto que se produce en determinado grupo social es exclusivo de este grupo social por algo. Y lo que hacen los integrados es, de alguna manera, tener una otra perspectiva donde la democratización del conocimiento es celebrado, pero donde no se analiza a efectos de qué es esa democratización del conocimiento y si, yendo mucho más allá, si realmente estamos frente a una democratización del conocimiento o estamos frente a una falsa apertura para banalizar lo que es la cultura, dejar tranquilas a las masas y seguir manteniendo un orden establecido. Esas son algunas ideas que deja planteado en Apocalípticos e Integrados al inicio, ¿no? Luego va a profundizar en ciertos aspectos que son los que vamos a analizar ahora. La hipótesis de la que parte Umberto Eco es que
Los medios instalan ciertos signos iniciales que son incuestionables, donde se dan ciertas adjudicaciones de sentido para desarrollar una semiosis o significaciones posibles. Bien, entonces, a partir de esta hipótesis, él se pregunta cuál es el poder que tienen los medios para decidir qué es un bien cultural de los grupos sociales que se llaman cultos o clásicos, y cómo también, a su vez, también definen lo que es popular, lo que es masivo. Bien, porque en definitiva los medios son los que van a taxonomizar los bienes culturales y les van a dar un lugar en el orden de la cultura. ¿Bien? También se pregunta por qué los medios transforman la significación, por qué la transforman, para qué la transforman, si se trata de mantener un status quo de la cultura o si se trata realmente de una apropiación que es productiva. Y también se pregunta por qué los apocalípticos y los integrados, que son los intelectuales, que deberían tener una perspectiva deconstructiva de alguna manera de esta relación entre los grupos sociales y los bienes culturales, ¿por qué siempre se mantienen, decía, en esta dicotomía, ¿no? Sobre si está bien o si está mal? Por un lado, él rescata las ideas que tienen los apocalípticos para sostener sus críticas. Entonces dice que si algo se le debe reconocer a estos grupos que estudian las relaciones entre los grupos sociales y los bienes culturales, es que tienen una mirada crítica en el siguiente sentido. Por ejemplo, un bien cultural adoptado por las masas no propone textos originales. Es decir, no hay una originalidad de los textos. No hay una apropiación creativa de esos textos, sino que estamos siempre en presencia de un reproductivismo. Que ese reproductivismo obviamente redunda en una mirada no crítica de esos textos. También hay una homogeneización de los bienes culturales. ¿A qué se refiere con esto? Quiere decir que al no haber una jerarquía o una clasificación entre lo que es el producto de un trabajo intelectual y artístico con lo que es un trabajo de poca producción, vale lo mismo. Frente a eso, en este escenario, los productos culturales valen lo mismo. Todo tiene el mismo valor cultural. Entonces se preguntan los apocalípticos, ¿tienen el mismo valor cultural? ¿Aportan algo a la cultura? La cultura de masas dice que sí, ¿no? Pero ¿qué se pierde en esta homogeneización? A eso se refiere. Otra característica también que resalta es que no existe una transformación del gusto, y acá es donde aparecen los estereotipos en la publicidad, por ejemplo, ¿no? La publicidad necesita del estereotipo precisamente para no transformar el gusto, para que no haya cambios en los consumos, y acá tenemos necesariamente que vincular este fenómeno con un mercado de bienes culturales, en donde es necesario que no haya transformaciones, que los bienes de la cultura siempre se mantengan en el mismo estado de quietud y de no transformación. Imagínense que una cultura empieza a variar todos sus gustos. ¿Cuál sería el impacto en un mercado en donde necesita que haya gustos estables, porque debe haber productos que respondan a gustos estables? Otra característica que señala de estas observaciones de los llaman apocalípticos es que no hay una producción de textos nuevos, y esto tiene que ver con la no originalidad de los textos, con la homogeneización de los bienes culturales. Recuerden lo que habíamos visto con Lotman. La producción de textos nuevos genera la explosión de la semiósfera, es decir, cambios radicales, cambios de transformaciones que incluso pueden llegar a impactar en lo político, ¿no? En la cultura es donde se genera
precisamente en el ámbito de la cultura donde se generan todas esas transformaciones. Imagínense que no haya textos que propongan la generación de textos nuevos. El arte sería imposible, ¿no? Y si el arte sería imposible, estaríamos bastante complicados como cultura. Tendríamos un pensamiento mucho más sumiso al orden estatuido. Precisamente lo que dicen los apocalípticos es que la cultura de masa genera eso, que no haya producción de textos nuevos, que parece que acerca conocimientos nuevos cuando en realidad lo que está haciendo es mantener a todos en el mismo estado en el que están, solamente que variando algunos contenidos. Después también señala Eco que los productos de masas van directamente a las emociones. Y esto es algo muy interesante. Porque si estamos hablando de las emociones solamente, no estamos hablando de la primeridad, no estamos señalando el razonamiento sobre la producción de ciertos bienes culturales. Y por lo tanto, no estamos hablando de una idea que se genere a partir de confrontarnos con un bien cultural. Es decir, vemos algo, nos emociona, tiene el carácter de una primeridad, pero eso no genera semiosis, eso no genera una postura intelectual, no genera un razonamiento, no produce una crítica, nos emocionamos y ahí terminó, ¿no? Cuando en realidad lo que debería generar los bienes culturales es permitirnos pensar de una manera diferente. Porque pensando de una manera diferente, después lo vamos a ver con otra característica, también podemos decidir quiénes queremos ser dentro de la cultura. Bueno, lo que dicen los apocalípticos, según Umberto Eco, que señalan, es que precisamente este consumo es en realidad un consumo de emociones inmediatas. Algo nos conmueve, nos gusta y ahí termina. Eso es todo el consumo que se genera. Y esto tiene que ver, obviamente, con la perspectiva que Umberto Eco trae de Peirce. Ya habíamos visto que los mensajes están derivados de las necesidades del mercado, es decir, lo que se acerca como bien cultural en realidad es un mensaje, y ese mensaje en realidad está íntimamente filiado con lo que un mercado necesita que un grupo social piense para dirigir ciertos consumos. Obviamente, lo que también está vinculado con esto tiene que ver con el conformismo, ¿no? No se generan textos nuevos, no se generan perspectivas críticas, por lo tanto todo está bien, nada necesita ser cambiado ni modificado, ¿no? Y eso es bastante sospechoso si nos ponemos a pensar en que estamos hablando de bienes de la cultura. Los bienes de la cultura deberían movilizar necesidades nuevas. Por otro lado, las necesidades tienen que estar controladas por otra instancia, que es la instancia mercantil. Y acá me voy a remitir a Gray más para poder darle un poco más de claridad a esta idea. Cuando nosotros veíamos en qué consistían los roles actanciales, sabíamos que había un sujeto que es un objeto, un destinador y un destinatario, un ayudante y un oponente, ¿no? El sujeto desea determinado objeto y hay un ayudante y un oponente que facilitan o perjudican el acceso a ese objeto. Si eso lo llamamos a la publicidad, en la publicidad el sujeto, que podríamos ser nosotros mismos o una representación de nosotros mismos, de nuestras necesidades, está definido porque desea un objeto, pero ese objeto no es el producto que nos están publicitando, sino que es un producto de otro orden, es un objeto de otro orden que tiene que ser más trascendental. Es decir, por ejemplo, nosotros queremos viajar, ¿no? Lo que se vende no es el viaje, sino la felicidad de viajar. El viaje que nos va a dar una empresa, que nos va a facilitar una empresa, es el ayudante. Siempre que vemos una publicidad,
el producto no es el objeto, sino el ayudante. O, por ejemplo, un producto de belleza. Queremos tener determinadas propiedades en el pelo, ¿bien? Porque está vinculado con la belleza. Nosotros queremos belleza y el ayudante es el shampoo o el producto que nos están vendiendo, ¿bien? La belleza, el éxito, la juventud, la lejanía con la muerte, esos son los objetos que persigue el sujeto. Lo que hace el producto es acercarnos ese objeto que nosotros estamos tendiendo a conseguir. En este sentido, lo que hacen los productos de consumo masivo, los bienes culturales de consumo masivo, es construir la necesidad sin cuestionarla. ¿Bien? Y es ahí donde aparecen obviamente los medios filiados, íntimamente filiados con un mercado de esos bienes culturales. Es decir, los bienes culturales lo que va a suceder es que van a ser banalizados, van a ser puestos a la altura de cualquier otro bien cultural y van a tener una utilidad. Y esa utilidad va a estar al servicio de conseguir algo que nosotros no sabemos si queremos, pero que los medios nos dicen que necesitamos. Y acá es donde aparece otro factor, que es la banalización de los contenidos complejos. ¿Bien? Y toda nuestra cultura está diseñada y armada a partir de una serie extensa de contenidos que son complejos. No es sencillo aprender a tocar un instrumento de cámara. No es sencillo aprender a pintar con cierta técnica. No es sencillo aprender a actuar. Sin embargo, los medios lo que hacen es, al banalizar esos contenidos complejos, hacer parecer como que eso está al alcance de todos, cuando en realidad demanda trabajo. Lo que hace es borrar el trabajo que hay detrás. Y eso no es acercar un bien de la cultura, sino banalizar un bien de la cultura. Y obviamente todo esto genera una visión acrítica del mundo. Todo está ahí, listo para ser consumido. Todo es divertido y todo es sencillo. Y todo da lo mismo. Entonces lo que genera eso, como si recordamos a Roland Barthes, es una mirada no crítica de qué es lo que nos contiene como cultura, y por lo tanto no existe la posibilidad de una pregunta. Este concepto, esta idea de la posibilidad de una pregunta, la vamos a ver más adelante cuando analicemos otros textos de Eco, en donde él va a focalizar cada vez más en el cuestionamiento, en la pregunta, en la necesidad de preguntarse y en la necesidad de plantear un inconveniente frente a eso que se nos está mostrando o proponiendo como lo único. Recuerden siempre que lo único, lo verdadero, lo final, tiene la capacidad de ser indiscutible, y que es precisamente lo que mantiene a los grupos sociales en orden. Cuando alguien hace una pregunta sobre lo naturalizado, lo está volviendo discutible y está cuestionando no lo que está cuestionando, sino el orden que le da sentido a eso que estamos cuestionando. En ese marco es donde Eco rescata estas ideas de los apocalípticos, que dicen, ojo con esta idea de que ahora la cultura de masas nos acerca a todos los bienes de la cultura, todas las producciones culturales, todos los textos, porque lo hace con estas características y en este contexto de producción. Por otro lado, los integrados rescatan esta mayor participación de la ciudadanía por conocer objetos que antes les estaban vedados. Hay un acceso a la cultura. Este tema de la accesibilidad después lo vamos a ver un poco cuestionada cuando veamos a Liceo Verón, ¿no? No cualquiera accede de cualquier manera a cualquier cosa. La accesibilidad no es algo de lo que que demos por contado. Mucho menos ahora, incluso cuando todos nos hemos convertido en medios de comunicación desde que tenemos un celular en nuestras manos. No por tener esa tecnología tenemos acceso a un bien cultural complejo.
sino que lo que tenemos acceso es a una perspectiva de cómo ese bien cultural complejo ha sido modificado. Lo que señalan también los integrados es que, pese a todo eso que señalan los apocalípticos, todavía es posible el surgimiento de una formación crítica, ¿no? Que no esté asegurada no quiere decir que no haya una perspectiva crítica que se pueda desarrollar. Que para eso es necesario poner todas las cartas sobre la mesa y para eso es necesario abrir el juego a que todos accedan a los bienes de la cultura. También rescatan esta idea de la construcción de la pertenencia, es decir, que el sujeto no solamente considere que su vida es aquello que tiene a mano, sino que hay muchas otras cosas que no le han sido dadas a conocer en el contexto en el que se desarrolló, y que obviamente es una característica que hay que señalar como positiva, porque no solamente define qué es lo que el sujeto consume, sino que también define una identidad, qué es lo que el sujeto también es y qué es lo que el sujeto quisiera ser o puede ser. También hay que señalar que no estamos hablando solamente de arte o de bienes atravesados por los medios, sino que también estamos hablando de otros tipos de conocimiento científico en todos los órdenes, desde la filosofía, la biología, las leyes, a la astronomía. Lo que celebran los integrados es que hay una mayor participación y de acceso al conocimiento científico de poblaciones que antes, en otro momento, no tenían acceso, y que los medios se los van a posibilitar. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que tanto una perspectiva como la otra son los dos extremos de una reflexión, ¿no? Mientras que los apocalípticos señalan lo negativo, los integrados señalan lo positivo, en el medio se da lo que se puede. Se da lo que cada cultura puede desarrollar, incluso hasta cada persona o cada sujeto perteneciente a la cultura podría tal vez desarrollar. Lo que dice Eco en este texto es que tenemos que poder ver esa falsa democratización y esta construcción tendenciosa de la realidad como una posibilidad. Los medios no son ni buenos ni malos. Los medios son los medios. Los usos éticos de los medios son los que hay que observar y los que hay que analizar. Y que esta apertura es necesario darla, pero siempre en el medio de una discusión para no llegar a la clausura simplemente porque este fenómeno tiene tales aspectos negativos, ¿no? A lo que está apuntando Umberto Eco acá es que los medios intentan construir signos iniciales que no deberían cuestionarse, van a generar una significación y esa significación no va a ser inocente, y que la función del intelectual no es ni criticar solamente ni aplaudir una u otra opción, sino precisamente hacerse preguntas, identificar en qué punto una cultura de masas se está abriendo o está dirigiendo ciertas producciones de significación, por qué y para qué, y en instalar el gesto de la pregunta, ¿no? del cuestionamiento, no quedarnos solamente con los polos de un fenómeno, los dos polos positivo y negativo de un fenómeno. Bien, y en este escenario de la producción de masas, Eco identifica lo que él llama los 3 síntomas de la producción masiva, que vamos a ir recorriendo de manera muy sucinta y muy esquemática para luego llegar a una idea que nos permita pasar al texto siguiente. Esta sintomatología, les decía, está compuesta por 3 fenómenos que él identifica en la cultura, y uno de ellos es el arte pop, o el pop art,
que vamos a ir ilustrando a medida que vayamos, que yo les vaya comentando de qué se trata o cómo es su análisis, para que ustedes luego vayan teniendo algunas referencias y vayan investigando por su cuenta. Lo mismo con los otros ejemplos y los otros síntomas que él va a ir analizando. Es decir, el primero entonces es el del pop art, que es la producción masiva de objetos y que se apropia de tecnologías e iconografías propias del arte clásico y combinándola con algunos recursos y tecnologías contemporáneas. Lo que hace el arte pop es producir textos artísticos, pero en masa, de manera masiva, es decir, algo que se consideraba como del espectro de lo exclusivo, ahora lo vemos multiplicado y accesible para una población mucho más amplia. En este sentido, se está atentando de alguna manera, según Eco, contra esta idea de la verdad última y de la propiedad sobre el texto. El tema ya no es el arte en sí mismo, sino el proceso de producción que está detrás de la obra de arte contemporánea, ¿no? Y él, de alguna manera, lo que él está planteando es por qué el arte es para algunos con ciertos saberes y ciertos usos y ciertas funciones. El pop art lo que está haciendo, según Umberto Eco, es plantearse la pregunta de por qué el arte es excluyente de ciertos grupos sociales que pueden saber determinadas cosas y por eso pueden acceder a determinados conocimientos. Y a la vez incorporar también las tecnologías para que esa producción de ese bien cultural no sea excluyente, sino que por el contrario sea masivo. Al atentar contra esta verdad última, lo que se está haciendo es, de alguna manera, abrir los esquemas de interpretación y posibilitar que las tecnologías de la reproducción de distintos bienes también entren en la escena del arte. Y al entrar en la escena del arte se vuelvan también masivos, no solamente los objetos, sino las ideas de esos objetos, las ideas que están contenidas en esos objetos y también que se produzcan ideas nuevas. Esta producción de ideas nuevas obviamente tiene un impacto político, porque ya el sentido no está apropiado por un solo grupo social o por un sujeto, sino que está disponible para una mayor cantidad de integrantes de una sociedad. La otra sintomatología es la que identifica Umberto Eco en el kitsch. El kitsch es un tipo también de producción artística que obliga a preguntarse por el buen y el mal gusto, digamos. También vamos a ir dejando imágenes para que ustedes vayan ilustrándose al respecto y vayan buscando referentes. Fíjense que el arte kitsch, les decía, obliga a preguntarse por el buen y el mal gusto, entonces se está preguntando por la dicotomía, ¿no? ¿Qué es el buen y el mal gusto? ¿Y qué es el gusto en definitiva? Son textos que emulan ya no a las obras de donde se nutren, y acá necesitamos repasar un poco Kristeva y algo de la intertextualidad. Decía, son textos que emulan ya no el tema, sino el concepto que sostiene ese tema. ¿El arte tiene que ver con el buen gusto? ¿Tiene que ver con la belleza necesariamente? Esa idea del arte asociado con la belleza, ¿de dónde sale? ¿Por qué se sostiene en el tiempo? Es decir, se producen piezas que podríamos llamar de mal gusto a partir de la incorporación de símiles formales que tienen que ver con el buen gusto. Y se genera eso, sale un objeto o un texto que más que ser feo o lindo, lo que tiene es la posibilidad, lo que instala es la posibilidad de cuestionarse qué es el buen gusto y el mal gusto, que es algo que hasta ese momento no se había cuestionado como parte o expresión de la cultura de masas. Fíjense que estos textos reproducen formas o conceptos que ponen en crisis
y que cuestionan la red cultural que les da sentido. Reproducen los bienes culturales a partir de ciertos conceptos del buen gusto y del mal gusto con técnicas industriales, ¿no? Se está poniendo en escena también algo que tiene que ver con la tecnología, ¿no?, de la época. Y produce textos que confrontan los estándares, las instituciones artísticas, pero surgido desde las masas, y donde lo que se cuestiona es la accesibilidad de las tecnologías y a otros textos. El tercer síntoma que identifica Umberto Eco ya no tiene que ver tanto con la producción específica del arte, sino con algo que está relacionado con la producción artística, que es la historieta. La historieta que tiene otra llegada, que tiene otra circulación y que tiene otras finalidades, pero que Umberto Eco identifica como un síntoma de la cultura de masas. Y en Argentina, quien ha estudiado la historieta a partir de los planteos de la semiótica es Oscar Steinberg, así que les propongo que también busquen este referente, porque no solamente ha tomado este objeto como parte de su corpus de estudios, sino porque ha hecho interesantes aportes al campo de los estudios de los medios en su momento. Dice Umberto Eco, cuando se pone a estudiar las historietas, que a él le interesan específicamente las historietas de superhéroes, ¿no? Que es como un nuevo sujeto en la escena de los bienes culturales. Hasta ese momento lo que se tenían eran historias legendarias, héroes, pero no superhéroes, es decir, sujetos que son humanos por sus características antropomórficas, pero que tienen características de lo no humano y que tienen algún tipo de ventaja física, intelectual o de alguna otra naturaleza. Este sujeto que es suprahumano, fíjense que siempre lucha por el bien. El bien nunca está cuestionado. El bien siempre es la ley, siempre es lo estatuido, siempre es el orden que ya está funcionando en la cultura. Y todo lo que atenta contra esa ley es considerado delito. Y el delito siempre es contra la propiedad privada. Es decir, el superhéroe es un servidor capitalista que defiende la propiedad privada porque eso es lo que está instituido por ley. ¿Bien? No van a encontrarse un superhéroe que intente una distribución más justa de los bienes y de los recursos. Siempre van a encontrarse con un superhéroe que defiende lo que la ley indica como derecho adquirido para una comunidad determinada. Y el mal siempre es el otro. Siempre hay un otro que es el que representa el mal. Y ese otro obviamente está vinculado al campo del delito en los términos que acabamos de ver. Otra vez estamos trabajando en dicotomías. El superhéroe precisamente es el que mantiene el orden. Entonces él se pregunta por qué este superhéroe, que se ajusta siempre a una ley humana, no hay un cuestionamiento ético, sino que siempre es moral, siempre está en el marco del bien y el mal y siempre decide por el bien. No se cuestiona si algo es apropiado o no según ciertas circunstancias. Se pregunta eso, ¿por qué es previsible? ¿Por qué siempre elige el bien, como les habíamos dicho? ¿Y por qué siempre ese bien es emulable a la caridad, ¿no? También se pregunta, cuando analiza al superhéroe, qué es lo que comparten estas historias con la novela moderna, porque en la novela moderna hay un grado de imprevisibilidad y hay un grado de identificación del sujeto social con el héroe. ¿Bien? Pero siempre está trabajándose en esta dicotomía, entre la síntesis entre lo novelesco, la novela contemporánea y la mitología. Y él dice que lo que se da en la escena de las historietas
siempre tiene que ver con la redundancia, con la distensión, a la temporalidad y la superficialidad, que son características que él detalla en su obra Apocalípticos Integrados. Y que esas características, la redundancia, la distensión, la temporalidad y la superficialidad, son propias de los bienes de consumo de masas. Si hay algo que está haciendo disrupción todo el tiempo en esos textos, en esos cómics, son precisamente los antihéroes. ¿Cuándo podemos ver comprobada esta hipótesis? Personalmente creo que recién ahora podemos ver en ciertos textos audiovisuales y visuales que precisamente donde estaba la clave para entender nuestra cultura no era en el héroe, sino en el antihéroe. Porque fíjense que el héroe siempre llega producto de un accidente o de un malentendido o de una facultad no pedida o no buscada, siempre llega a ese estatus de superhéroe, se integra perfectamente a la sociedad y la defiende. Y siempre triunfa en esa defensa. Y el antihéroe siempre siempre se le adjudica la maldad, la otredad, lo inentendible, lo ilegal, siempre está vinculado con el orden de la maldad pura, ¿no? Como que así como el héroe se adapta sin problemas, el antihéroe no se adapta sin problemas. Es decir, no hay una razón para que el antihéroe sea tal. Entonces siempre es o loco, o el ambicioso, o el excluido socialmente, pero nunca, jamás el antihéroe es un producto de la enfermedad a nivel social. Porque la sociedad no está enferma, la sociedad es lo que está bien. La sociedad es la que está bajo la ley y es la que cuida el orden, ¿no? Y decía, recién ahora podemos ver un desarrollo de esta hipótesis en textos visuales y audiovisuales como los que estamos presenciando en nuestra contemporaneidad, donde estamos viendo antihéroes que no son generados por el accidente o por el capricho, sino que son el producto inevitable de una sociedad que ya está enferma. El antihéroe en realidad es el antihéroe es en realidad el resultado de una sociedad, no el héroe. El héroe es como el accidente, ¿no? Y para esto les propongo que veamos el tráiler de una película que les recomiendo que vean porque es fabulosa, pero además porque también trabaja este tema. No podemos poner un fragmento porque tenemos algunos problemas con derechos de autor, pero vamos a poner el tráiler para que ustedes la identifiquen y vean cómo también ya en el mismo tráiler se está acercando esa hipótesis de que el antihéroe en realidad es el resultado inevitable de una sociedad que tiende a fabricar sus antihéroes, no sus héroes. Arthur, does it help to have someone to talk to? My mother always tells me to smile and put on a happy face. She told me I had a purpose to bring laughter and joy to the world. Hey, stop them! Is it just me? Or is it getting crazier out there? Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. What? If you smile through your fear and sorrow, smile.
maybe tomorrow you'll find that life is still worthwhile. If you What's so funny? just Freak? Gotham's lost its way. What kind of coward would do something that cold-blooded? Someone who hides behind a mask. I used to think that my life was a tragedy. But now I realize it's a comedy. if you Fíjense entonces cómo todo esto que vemos como la sintomatología de lo que dice Eco que son los bienes de la cultura muestran prácticas culturales que están en tensión. Por un lado, hay textos que cuestionan los criterios de las producciones masivas, las producciones de masas, de distintos campos del saber. Y por otro lado, hay textos que no cuestionan esos criterios, sino que se aferran a esas producciones clásicas y que retrotraen o retrasan los avances de la cultura. Y esta tensión es propia, como diría Lotman, de toda cultura, es intrínseca a todo grupo social. En esta tensión es donde, dice Eco, tendríamos que empezar a pensar cómo funciona la producción y la circulación de los bienes culturales. Los bienes culturales se producen en una tensión, en donde generan textos contradictorios, en donde se cuestionan ciertos criterios y donde se mantienen fijos ciertos criterios, y que en el medio, en la terceridad, es donde se debe producir el conocimiento para que los sujetos puedan elegir. Pueden elegir a partir de hacerse una pregunta. Y a partir de esa pregunta tener una acción concreta sobre esta producción de los bienes de la cultura. Es decir, la intervención del sujeto mismo. El sujeto tiene que poder intervenir dentro de esto que se está desarrollando en la escena cultural. Esto nos da pie a nosotros para ingresar a un texto que fue escrito antes de Apocalípticos e Integrados, como es Obra Abierta, que es del 62. Él se preguntó en esta obra, partió una pregunta muy sencilla, y es, ¿qué nos dicen las obras de arte contemporáneas? ¿Qué nos dicen? Suena como que hay un significado final que tenemos que identificar. A todos nos pasó en algún momento de nuestras vidas, ya sea protagonizado por un lado o del otro, porque no nacimos sabiendo, ni nacimos semiólogos, nos pasó que entramos a un museo, por ejemplo, o a ver una película, o a ver una obra de teatro, que no entendíamos lo que estábamos viendo. O alguien que nos acompañaba no entendía y nos mira a nosotros como que nosotros tendremos que darle una respuesta, y esa respuesta es el significado último. Por ejemplo, no entendí la película. O vemos un cuadro y no sabemos qué pensar sobre eso, o una instalación, o una performance, o una obra de teatro, lo que sea. No sabemos qué nos dicen esas obras de arte. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, en un museo, o en el cine, por ejemplo, nos pregunta, termina la película y miramos, ¿y esto qué es? ¿Qué tengo que entender de esto? O una obra de teatro. ¿Qué me quisieron decir con esto? O que pasa muy seguido en algunas muestras de arte, que está el que directamente ni se pregunta, lo dice, esto lo hago yo,
Esto lo hace mi sobrino de 5 años, esta pintura la hace mi sobrino. Bueno, resulta que no sabemos si tu sobrino la puede hacer. No la hizo tu sobrino, la hizo otro. Y la hizo por algo. La cuestión es que no sabemos cómo leer, ¿no? Y ¿por qué no sabemos cómo leer? Porque hasta el momento lo que tenemos muy identificado es el gesto de la referencialidad. Tal cosa que estamos viendo significa otra cosa. Nos está queriendo decir de manera simbólica otra cosa. Y eso es una forma de leer, pero no es la única forma de leer. En el mejor de los casos podemos... en el peor de los casos, podemos decir no lo entendí, no me gustó, no me interesa, o esto lo hago yo, ¿no? En el caso donde se activa la soberbia. En otro caso podemos decir no sé cómo leerlo porque me falta la referencialidad, entonces ¿qué hago? Busco en la biografía del autor, en la época, en una corriente estética determinada y demás. Pero en el mejor de los casos, nos parece ahí que coincidimos con Eco, es que no entendemos lo que estamos viendo, pero nos gustaría saber de qué se trata. O nos hacemos una pregunta sensata y decimos, ¿por qué esto? Y a partir de que nos hacemos la pregunta, se empieza a desencadenar una serie de reflexiones de semiosis que tal vez no nos lleven a nada, pero tal vez sí nos lleven a algún punto, que es el de la pregunta y el de la investigación. La obra de arte contemporánea, dice Eco, plantea principalmente una pregunta, un problema. Frente a un texto, nosotros tenemos un problema de remisión y buscamos la referencialidad. Pero dice Eco, las obras están un paso más acá y nos dicen, ¿por qué la referencialidad? ¿Por qué tenemos que atender la referencialidad? ¿Por qué no nos planteamos otro tipo de preguntas? ¿No? Y ahí es donde empezamos a descubrir que tenemos un modo escolarizado de leer el arte, ¿no? De inmediatamente buscarle un referente y encontrar una explicación de algún modo. Y sobre esto me gustaría traer a colación una escena de una película argentina en donde se ven en la escena esos modos de referencialidad, los dos modos posibles de esos modos de lectura, el de la referencialidad y todos los espectros de la referencialidad y el de la construcción de la pregunta, donde no sabemos qué es lo que estamos viendo y ahí es donde participamos nosotros en la construcción de un esquema interpretativo. Bueno, gente, apuramos un poco. ¿No? Méndez, el siguiente. Daniel. No. Méndez. No. Rechazado, entonces. ¿No? No. Pero es el cuadro de la esposa del contador Rivoli. Empate, define Méndez. Afuera, el siguiente. Rechazado. Pero es el Papa. Y Bueno, Méndez. Sí, la técnica es muy pobre. Sí. Bueno, ok, si todos estamos de acuerdo, está rechazado. Bien. El siguiente... Ah, no. Ya, este es el último.
A ver, espera. Volvé a darlo vuelta. ¿Se dan cuenta? Lo que pasa es que acá hay gente que pinta con lo que tiene a mano. Pobrecito. Yo les digo que se consigan tela, bastidores, pero... Pero justamente, el autor de esta obra, lo quiera o no lo quiera, está poniendo el dedo en la llaga. Porque con el cartel que hay del otro lado, logra que una obra con un motivo intrascendente y mal resuelta adquiera un sentido distinto. Involuntariamente está proponiendo un punto de vista crítico. Discúlpeme, Daniel, pero yo conozco al muchacho, conozco mucho a sus padres y la obra que él hizo es el paisaje de adelante, lo otro no. Ya, pero ¿qué importa lo que el artista haya querido hacer? Esta obra habría que colgarla no contra una pared, sino en la mitad del salón, para que la gente pueda apreciar a ambos lados. Para mí es el primer premio indiscutidamente. Un soplo de aire fresco. Es verdad. Acuerdo totalmente con Mantovani. Primer premio. Yo ahora me voy a preparar las actas, voy a tardar un tiempito, ya vengo. Bueno, y como habrán visto entonces en esta escena, lo que se abre frente a la obra, donde no tenemos una posible referencialidad, es un programa productivo nuevo, donde el lector es uno de los principales hacedores de ese texto. Y esto es un gesto que es propio de la vanguardia. Por citar un ejemplo, Duchamp, en 1917, un artista reconocido le dijeron haga una obra y fue y puso un migitorio en un museo. ¿Y cómo tenemos que leer entonces ese migitorio? ¿Cómo tenemos que leer ese gesto? A partir de la deconstrucción de una relación entre el arte y lo representativo o la reposición de una idea. En definitiva, lo que nos está diciendo Umberto Eco sobre las obras es que estas obras de arte, es que hay una relación entre el arte y la interpretación o la semiosis que se puede desencadenar, que es donde el lector tiene algún tipo de participación, donde el lector no es el que está observando y haciendo remisiones, sino precisamente el que está generando semiosis a partir de eso que se le plantea como un problema. Las obras de arte, dice, tienen que ver precisamente con los problemas. Usualmente nosotros nos relacionamos las obras de arte con la belleza, con lo que está bien, con ciertas representaciones que guían nuestra vida cotidiana, y no salimos de ese esquema. ¿Qué pasaría si las obras de arte nos están diciendo que tenemos que romper primero los esquemas de lo que nosotros creemos que es la normalidad para luego asignarle una posible significación a un texto? Estaremos frente a una obra de arte que no se agota con la visión de la obra de arte en sí misma, sino que empieza con la obra de arte como detonante de una pregunta, pero nos sigue cuando salimos del cine, del museo o del teatro. Y dice Eco que esta obra tiene que ser entendida como la apertura de un programa productivo. ¿Qué quiere decir esto? La apertura de un programa productivo. La obra está abierta, la obra está incompleta, la obra la empezamos a completar nosotros. El texto, en realidad, nos necesita para funcionar. Necesita nuestra interpelación, necesita nuestra participación. La obra no nos plantea respuestas a preguntas que no le hicimos, sino que nos plantea preguntas, una necesidad de preguntas. Y es el lector ahí el que empieza a escribir y el que empieza a partir de la interpretación
a generar semiosis en términos de Peirce. Y cuando decimos que escribe, también estamos refiriéndonos al gesto que había propuesto Roland Barthes cuando hablaba del texto escribible, ¿no? También ahí en Obra Abierta habla de las obras en movimiento, que son un tipo específico de obras en donde no existe la lectura si el lector no participa físicamente o no aporta su esquema interpretativo al texto. En este sentido, lo que está diciendo es que el sentido depende de la significación. El sentido no está en la obra, sino que el sentido tiene que ser reconstruido a partir de la significación que se le da en el momento de participar, de que el sujeto participa. Recuerden que el signo solo es signo si puede impactar, tener un efecto y reproducirse o producir semiosis nuevas en otros signos iguales o más desarrollados. En ese sentido, pensar la obra de arte como el inicio de una semiosis, no como el final, es un aporte muy importante que hace Eco. Y es ahí donde se ve esta necesidad de la pregunta, esta necesidad de la intervención del sujeto en la obra de arte, que luego va a expresarla de otra manera en el texto que analizamos anteriormente, que es Apocalípticos e Integrados. Voy a proponer que veamos a continuación fragmentos de entrevistas que se le hacen a un performer, a un artista español, para que veamos cómo él, no desde la figura del autor, sino desde la necesidad del lector, cómo él construye sus textos. Cuando llevas años escuchando que lo que haces no es arte, que el performance no es arte, que tu disciplina es vanguardista, cuando lleva más de 100 años, te interesa también crear a través de disciplinas quizá más aceptadas. Y en un pueblo como este, que quizá es más tradicional, más cotidiano, más normal, poner a la gente desnuda en mitad del pueblo quizá no sería lo que el pueblo entendería como arte. Y crear esta especie de instalación plástica a través de pinturas, a través de procesos performativos, considero que era lo que la gente espera como arte, pero además hacerlo desde una forma provocadora. Yo muchas veces hago performances sexuales, por ejemplo, y yo cuando el espectador entra en la galería y la galería la abandona y se va y olvida la galería, yo prefiero que el espectador no me olvide y se lleve una corrida de semen en su cara de mí, que algo que olviden para siempre, ¿no? Esto para mí es como una especie de corrida en muchos lienzos, una corrida personal, una corrida colectiva, porque hemos hecho aquí una especie de orgía en el pueblo a muchos niveles, y mucha gente del pueblo entraba, salía, hemos pintado entre todos, hemos construido entre todos, hemos discutido, nos hemos desnudado, hemos follado, hemos pintado, nos hemos drogado. Entonces me ha parecido muy interesante cómo poder convertir un espacio así en el corazón del pueblo en una especie de orgía, oasis personal, en el que hemos podido discutir de derechos humanos, de falta de derechos, de mi búsqueda de orden y captura, de todo, ¿no? Esa especie de proyecto transversal se ha convertido en un proyecto de vida, en un diario personal de un montón de días encerrado allí, con un montón de personas contando experiencias. Y yo creo que al final lo interesante del arte conceptual y procesual es eso, que los procesos se vuelven vida y la vida se vuelve el proceso y todo acaba en una galería de arte expuesto. Y al final el que no me veía en la galería me podía ver aquí con una copa de más, o me podía ver allí con una copa de más, o me podía ver bailando por la calle. Al final la vida es proceso, el proceso es vida, y si eres sincero y eres honesto con lo que haces, pues al final todo puede ser expuesto. Y al que no le gusta lo que expones o lo que eres, pues que no mire. Y en esta especie de construcción de mí mismo, de opus, de adopciones, de abandono, de abusos sexuales, pues nazco yo, sale Abel Azcona, que es un artista un poco complejo, en el que está generalmente perseguido por la justicia porque hace proyectos que no se permiten hacer, y porque creo que el artista debe ser eso, debe ser un artista transformador, transgresor, subversivo, y el arte si no es subversión no es nada, no sirve para nada. ¡Azcona! ¡Dios te perdona! ¡Azcona! ¡Dios te perdona! ¡Azcona! ¡Dios te perdona! ¡Vamos a cerrar esa exposición! ¡Vamos a cerrar esa exposición! Hoy en día, en el siglo XXI, debemos ser artistas rompedores, que seamos antisistema, y yo creo que eso es un poco lo que hemos intentado hacer aquí. ¿Qué le ha molestado a la Iglesia
Bueno, yo creo que al final yo entendí todo el proceso también como algo metafórico. Yo entendía que ellos tenían la capacidad de ver que era una metáfora, ¿no? Y... Es una metáfora que es correcta, es decir, que si un cura ejerce la pederastia es porque tiene, de alguna manera, está ungido por una misión trascendental que tiene que ver precisamente con dar la comunión, es decir, con convertir, ¿no?, el cuerpo y la sangre de Cristo en ese pan y en ese vino, en un acto de redención de los pecados del ser humano. Y por tanto, si tú quieres señalar cómo se están travestiendo, es decir, cómo están disfrazándose, ¿no?, los curas para poder hacer esos actos de pederastia, a mí, por lo menos en mi pobre cabeza, cobra sentido utilizar el símbolo, es como haberlo hecho con 242 cálices, ¿no? Sería más o menos algo en la misma línea. También un poco como el tema de la comida, ¿no? Que dicen que las manos van al pan, ¿no? Entonces, al final, esas manos que manipulan cosas, es decir, que manipulan eso que es tan sagrado para ellos, son manos que luego tocan niños. De hecho, bueno, hubo un montón de misas de reparación, tuvimos más de 3.000 personas en las puertas de las exposiciones rezando y lanzando agua bendita, con cruces de madera, pero bueno, siempre he entendido todo esto como un proceso performativo y como todo parte de la pieza. Así que yo, parte, he recibido muy cómodo todos estos ataques porque como considero si los hubieras que contratado. Sí, es que es parte de la pieza, es decir, aunque la pieza sea un detonante al principio, donde yo voy a esas Eucaristías, donde yo comulgo y en vez de comulgar guardo lo que ellos llaman la hostia o el cuerpo de Dios, lo llaman fuiste ellos. 242 veces a comulgar. Yo la casualidad que hice un proyecto anterior en el que hablábamos de abuso sexual en la cuna del Opus Dei y dio la casualidad que eran 242 casos. Y con estos 242 casos decidí ir a comulgar, decidí volver a las misas que yo ya había asistido en esa educación ultracatólica y decidí la hostia, pues guardármela. Y esto que ahora tanto les escandaliza es como cuando pintaban figuras feas, ¿no?, a comienzos del siglo XX, con la voluntad de que los cuadros de los vanguardistas nunca colgasen de las casas de los burgueses, ¿no? Y al final ahora esos cuadros supuestamente feos se convierten en cuadros que baten récords de subastas, ¿no?, de dinero, ¿no? Y de alguna manera seguir en esa misma estela, ¿no?, de un arte que alumbre ángulos no iluminados de la realidad. Yo creo que llevamos más de 100 años donde el arte político es el arte de vanguardia, el arte actual, y el arte contemporáneo debe ser crítico, social y político, debe ser empoderador, debe ser transformador y debe horrorizar. A mí que las personas me denuncien, me demanden, se manifiesten, considero que es parte de la propia creación y considero que eso es un regalo. ¿Es que sois tan peligrosos los artistas ahora mismo o está más paranoico el poder? Está más paranoico el poder, pero sí el artista debe ser peligroso, porque yo considero que los políticos no lo están haciendo bien o no lo estáis haciendo bien. Yo que como no se está haciendo bien, creo que el arte es una de las herramientas que se puede hacer detonante, se pueden cambiar mentalidades y se puede hacer política. Yo ahora, por ejemplo, voy a Latinoamérica, ahora que estabas comentando, justo voy a Argentina dentro de poco y presentamos un proyecto por toda Latinoamérica que se llama España os pide perdón. Y va a haber unos carteles gigantes en cada puerta de cada museo y las lonas gigantes con ese lema, ¿no? Entonces, al final considero que es una forma también de hacer política. Pregunta antes de seguir con esto. Planteas una defensa del arte efímero, en cambio tienes tu cuerpo lleno de arte fijado en tu piel. Bueno, es efímero, ¿no? Porque el cuerpo, algo más efímero que el cuerpo. Bueno, pero tiene la duración de tu propia existencia, claro, que es más duradero que lo que dura una performance, que se está vinculado a un hecho político. En cuanto el hecho político pasa, desaparece incluso la propia significación del hecho artístico y a no ser que quede algo que produce algún tipo de interrogación, ¿no?, que genera belleza porque se entiende o porque genera algún tipo de expresión estética, desaparece. En cambio, tú lo llevas marcado en la piel. Bueno, he considerado siempre que mi cuerpo debe ser utilizado hasta el final y, de hecho, siempre me empodero en la muerte y en el concepto de la muerte. Siempre hablo de que va a llegar un día muy pronto, más pronto que tarde, en el que va a haber una pieza artística con carga vital, ¿no? Que de eso hablaba el otro día en el Círculo de Bellas Artes presentando un proyecto que era la muerte del artista. Y considero que dentro de ese proceso de destrucción, construcción, reconstrucción, pues parte ha sido Pero eso. no hagas tonterías. ¿Cómo? ¿Qué son tonterías? Tonterías es llevar hasta sus últimas consecuencias. Eso no son tonterías, eso es un derecho que yo tengo. A mí me obligaron a nacer, ¿no? Pues ahora yo voy a decir cuándo voy a morir y cómo y dónde, y como acción política. No es ninguna tontería. En el momento que haces arte político, el arte político es propositivo y busca de alguna manera transformar en alguna dirección alternativa lo existente, porque si no, no sería político. Y por tanto, de alguna manera hay una teleología en lo que tú planteas. Es decir, tú no haces política para empeorar las cosas, sino que en el momento que haces una política crítica, lo que buscas es algún elemento de emancipación y por tanto tienes un elemento de construcción positiva.
Por tanto, tienes un elemento de optimismo en el planteamiento. Y el optimismo se cierra, ¿no?, con el hecho de la muerte. Y por tanto, la muerte es como la brigada suicida de la vida de Brian, ¿no? Están bien, pero al final es hacerle gilipollas, ¿no? Y por eso te decía que un arte, ¿no?, que emancipa, un arte político emancipa, ¿no? Mientras que un arte que igual no emancipa es un arte político pero reaccionario. Te digo, te explico claramente. Yo tengo una enfermedad mental, tengo un montón de cosas en mi vida que considero que para mí no va a haber nada más emancipador que la muerte. Es bonito enfadar al poder, a ver. Bueno, es parte del trabajo artístico, ¿no? Yo espero que vivas muchos años para seguir enfadando al poder. Bueno, viviré lo que haya que vivir. Que así sea, pero ojalá nos regales durante mucho tiempo la posibilidad de disfrutar contigo de que le hayas tocado los cojones al poder. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en La Frontera. Gracias a ti, Juan Carlos, y aquí estamos. Gracias. Dado esto, entonces, Eco se propone acercar lo que él entiende como las estrategias, que son las que priman en este proceso de intervención del sujeto en la obra de arte, o del lector en la obra de arte. Él dice que la primera de esas estrategias es el distanciamiento. A partir del distanciamiento, dice Eco, se obliga a activar la semiosis y hay una apertura estructural que no se completa hasta que el sujeto o la terceridad genere una semiosis, que va más allá de la primeridad que habíamos visto que es lo emotivo, y ya toca a la terceridad. Si no hay terceridad, no hay una obra de arte que se pueda decir en movimiento o una obra abierta. Y la segunda estrategia de la que habla Eco es precisamente de la presentación de estos escenarios teóricos que demandan una complementariedad. Y ahí tenemos que remitirnos a Kristeva, cuando dice que las obras de arte, específicamente ella habla de la literatura, pero dice que las obras de arte necesitan de alguna manera un sistema secundario de conocimientos para ser comprendidos. Y esto demanda la ampliación de ciertos saberes. Entonces, no solamente deberíamos saber sobre la obra que estábamos viendo, sino también tenemos que tener un cierto conocimiento de otras disciplinas y de otros textos con las que estos textos están relacionados. Por ejemplo, hay obras de arte, volviendo a las artes visuales o a lo performático, necesitamos saber sobre debates políticos, necesitamos saber sobre biotecnología, sobre tecnologías y ética, sobre ciencia, no solamente sobre la vida del autor, o no necesariamente sobre la vida del autor, sino sobre otros conocimientos que están circulando en otras esferas de la producción intelectual. Y que solo eso permite desencadenar semiosis. Fíjense, habíamos partido del significado de la obra de arte y ahora estamos llegando a la necesidad de una semiosis, que el texto artístico necesita una semiosis para funcionar. Habíamos hablado del modo de lectura de la referencialidad, esto significa tal cosa, es decir, el significado último y por lo tanto la no interpelación, a pasar ahora a un plano interpretativo que en realidad es el paso previo a la semiosis. Y habíamos hablado del texto como un producto cerrado, y ahora tenemos que hablar de una productividad. De eso ya hablaron, o de una producción, y de esto ya hablaron Roland Barthes y Kristeva. Fíjense cómo Umberto Eco toma planteos ya como dados, planteos teóricos que son innovadores en el campo de los estudios de la semiótica, de los estudios de la cultura, los toma como dados y a partir de ahí empieza a producir otro conocimiento desde el marco teórico de Peirce. Entonces habíamos visto que en Apocalípticos Integrados él ubica a los medios como los creadores de una semiosis, como los que están pugnando por el sentido y por la significación, y eso es algo que ya habíamos visto en Lotman. Y en Obra Abierta ya vemos cómo la semiosis es un esquema necesario
para la práctica social y la práctica cultural. En este sentido, nosotros podemos ya empezar a visorar qué es lo que piensa Eco sobre cómo analizar ciertos objetos de la cultura, identificando los medios en el escenario de la producción de los bienes de la cultura, identificando ciertos procesos que se dan en las artes y ubicando en este escenario al sujeto. Y en ese sentido, dándole una acción, por lo tanto, ubicándolo políticamente al sujeto. Esto nos da pie para pasar a otro texto del 79, que es Lector in Fábula. En Obra Abierta ya habíamos hablado sobre el debate de la libertad interpretativa, ¿no? El sujeto tiene una cierta libertad interpretativa porque es el que desencadena semiosis. Y ya habíamos visto con Roland Barthes, en la clase de Roland Barthes, esto de la muerte del autor y el nacimiento, implicado el nacimiento del lector. Y en ese sentido tenemos que hablar de un debate ya interno entre intelectuales sobre dónde está algo que se puede adjudicar como la verdad del texto. Ya la verdad del texto es un problema, ¿no? Pero ubiquémonos en esa discusión para entender qué es lo que hace Eco con este problema de dónde está la interpretación del texto. Roland Barthes ya habíamos visto que se deshace de la figura del autor, habla de la significación, de la producción de la significación, y en ese sentido dice que no hay una verdad del texto, no hay una verdad última, un significado final, y por lo tanto es el lector el que va a cortar el texto, como dijo NSZ, lo va a cortar aleatoriamente, siguiendo el advenimiento del significante. En ese sentido, si extrapolamos esa hipótesis, podemos decir que podemos entender lo que nosotros querramos de un texto. Tenemos una absoluta libertad interpretativa. Por otro lado, Lévi-Strauss, que como sabemos, él había sido citado por Greimas cuando hablaba de los mitemas y que hablaba de un trasfondo de los textos que son estructuralmente ya predeterminados. Cuando habla de los mitemas está hablando de un trasfondo de la verdad de los textos. Los textos tienen una verdad última, que son esos mitemas. No importa quién los ponga, están ahí, están en la estructura del texto. Entonces, no podemos interpretar cualquier cosa. Tenemos que interpretar lo que los mitemas o el autor nos permite interpretar. Entonces, la idea que va a proponer Eco para estos dos extremos de la discusión, otra vez dicotómicos, tiene que ver con lo que se entiende como la abducción en términos de Peirce. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado sabemos que las semiosis no se inventan, no salen de la nada, y en este sentido Eco sostiene que las interpretaciones están avaladas por lo que él llama textuales constricciones, es decir, no cualquier lectura es habilitada, no cualquier interpretación es habilitada si no tiene un andamiaje o una argumentación en el texto mismo. Y por otro lado, la semiosis debe poder entenderse como una cooperación interpretativa, es decir, no funciona el texto si no es gracias a la terceridad que la hace funcionar. Y por eso, dice Eco, todo texto es en realidad lacunario, es un texto lleno de lagunas, un texto lleno de fragmentos que están faltando y que son los que el lector va a ir interpretando, o esta terceridad va a ir haciendo funcionar y va a ir completando. Como síntesis, podríamos decir que no se puede hacer cualquier interpretación, lo que él llama una interpretación aberrante, porque tenemos el texto que nos está dando los límites de esa interpretación. Pero por otro lado, tampoco, cuando nos quedamos sin interpretación, tenemos que aferrarnos a esta referencialidad que habíamos visto en Obra Abierta
al inicio del análisis de obra abierta, esta referencialidad en donde lo único que vale es la perspectiva del autor o la autoridad del autor o la voz del contexto o los textos que están circulando en una época. ¿Bien? Entonces, lo que nos está proponiendo con la abducción persiana es que los textos funcionan por semiosis, pero esas semiosis no vienen de la nada, están ya sugeridas en el texto, están propuestas en el texto. El texto es el mismo argumento de sus interpretaciones. Y cuando hay algún hueco que no puede ser completado o algún aspecto que nos está demandando una interpretación, no por eso necesariamente tengamos que buscar la interpretación en lo que está fuera del texto. ¿Bien? Y ahí se está refiriendo a la figura de la autoridad, de la verdad última del autor y la vida de quien escribe y el contexto histórico en el que eso sucede. Es ahí donde aparece el problema de las decodificaciones aberrantes que llama Umberto Eco, y que en términos de signo sería como desconocer el ground del texto, ¿no? Todo signo tiene un ground que es precisamente eso que hace funcionar el proceso de la vinculación entre primeridad, segundidad y terceridad. Cuando esa vinculación no está argumentada, es donde nos encontramos frente a un problema de una interpretación aberrante. Todos sabemos que tiene que haber una justificación para que la primeridad esté en lugar de una segundidad para una terceridad. Cuando se pone al autor en el lugar de esa terceridad, que es lo que hacemos siempre, estamos de alguna manera haciendo una interpretación aberrante. Porque no tenemos ningún argumento en el texto que justifique que hagamos esa vinculación. Que la terceridad sea ocupada por la figura del autor es una construcción histórica, es una construcción escolarizada. No necesariamente el autor está en el lugar de la terceridad y es el que da la explicación de todo el texto. También para Eco es una interpretación aberrante poner solo al autor y al autor como el dueño de una verdad última del texto. Volvemos otra vez a la figura del interpretante o del lector, ¿no? Ahora el lector ha sido reemplazado por la categoría del interpretante, y el interpretante debe ser entendido, o él propone que sea entendido como una categoría que es más que un lugar físico, un modo de funcionamiento, una parte de un proceso. El interpretante es una parte del proceso de la construcción del signo. El texto se llama lector in fábula. Habíamos visto en los textos anteriores que el sujeto tiene herramientas para construir sus propias lecturas, sus propias interpretaciones, pero en esta oportunidad, en el lector in fábula, el lector ya como categoría es desplazado por el de interpretante. Entonces, el interpretante es el lugar crítico del texto, que cuando ponemos al autor en lugar del interpretante o ponemos las ocurrencias no argumentadas del lector en el lugar del interpretante, estamos en presencia de una decodificación aberrante o de una interpretación aberrante. En todo caso, en lo que deberíamos pensar, dice Eco, es en el lugar del interpretante en relación con el texto, porque en definitiva es el lugar del interpretante en relación con un bien cultural, con un producto de la cultura, o una productividad, en todo caso, de la cultura. Y bueno, como pasa en toda filmación, nos agarró la noche. Lleva mucho tiempo filmado. Vamos de vuelta, a ver. Vamos a ir cerrando con el texto que nos quedaba, que era el Tratado de Semiótica General del 76. Para empezar a profundizar en el tema, tenemos que recordar cuál era la definición de signo de Peirce, cómo se entendía al signo como un proceso, y cómo cada componente de ese proceso también era entendido como un proceso, primeridad, segundidad y terceridad, como procesos, y es ahí donde se generaban distintos
nuevos niveles de complejidad del proceso sígnico, y donde identificamos para la primeridad una primeridad, segundidad y terceridad, para la segundidad una primeridad, segundidad y terceridad, y para la terceridad una primeridad, segundidad y terceridad. Entonces, para el representamen podemos identificar en tanto proceso en sí mismo al cualisigno, sin signo, legisigno. Para el objeto, que es otra forma de ser del signo, podíamos identificar al icono, el índice y el símbolo. Y para el interpretante, primeridad, segundidad y terceridad se correspondían con el rema, el decisigno y el argumento. Bien, siempre entendiéndolo en términos de cómo lo explicó Eliseo Verón, diciendo que no era en realidad una taxonomía lo que había propuesto Peirce, sino una metodología, es decir, una forma de identificar un modo de proceder del signo, una forma de funcionamiento del signo, que no era para taxonomizar, sino para comprender determinadas formas de funcionamiento. Como sabemos, teníamos entonces esos niveles, y por cada uno de esos niveles, componentes de esos niveles, también teníamos primeridades, segundidades y terceridades, y así en muchos otros niveles, digamos, un espectro mucho más amplio. También sabemos, por otro lado, que cuando cuestionamos una teoría, cuando cuestionamos una categoría, en realidad estamos haciendo un cuestionamiento sobre todo el sistema lógico-semántico, porque las teorías son sistemas lógico-semánticos. Si una pieza empieza a funcionar mal o se identifica, no que funciona mal, sino que podría ser redefinida, en ese caso entonces tenemos que redefinir todo el sistema, ¿no? Y es lo que pasó en el Tratado de Semiótica General con la categoría de icono. Recuerdan que el icono para Peirce es un signo que se relaciona con su objeto por ciertas propiedades formales, porque representa o actualiza ciertas propiedades formales. Habíamos visto que un modo de lectura de los textos tenían que ver con la referencia, es decir, leemos porque buscamos un significado, porque buscamos una referencia, un parecido en el contenido o en la forma de otro texto. Bien, eso lo cuestionó Umberto Eco. Imagínense que también podemos hacer ese cuestionamiento al icono. Puntualmente porque el icono es la categoría que más ruido le hace a Eco cuando se pone a revisar y a leer las definiciones de Peirce. Nosotros entendemos como un supuesto que el icono tiene propiedades formales y que esas propiedades formales ya están en el objeto, y que el icono lo único que hace es replicarlas, o reiterarlas, o repetirlas. Pero lo damos por supuesto a eso. ¿Qué nos hace pensar que las propiedades formales están en el objeto y no las tuvimos que aprender? ¿Cómo sabemos que el icono replica aspectos formales de un objeto, y que esos aspectos formales en realidad no tienen nada que ver con nuestro aprendizaje y nuestra vida cultural? Por ejemplo, cuando hablamos del icono en Peirce, nos referimos como ejemplo a, por ejemplo, el icono de mi PC, ¿no? Tenemos en una pantalla un icono y la PC que está relacionándose, con la que está relacionándose ese icono, tiene ciertas propiedades formales que están replicadas en el signo que estamos viendo, ¿no? O tomamos un celular y vemos el calendario, ¿no? El calendario, el objeto calendario, tiene ciertas propiedades formales, por ejemplo, un numerito, un anillado, una forma geométrica, que son replicadas por el icono. Entonces, por eso sabemos que el icono de calendario es igual a el calendario. Son propiedades formales que son replicadas del calendario que usamos habitualmente.
Pero supongamos que ese icono nosotros se lo mostramos, el icono de mi PC, se lo mostramos a una persona que no sabe qué es una computadora o una PC. Lo que va a ver ahí no necesariamente va a ser una PC, porque no tiene el objeto. ¿Qué quiere decir eso? No tiene el objeto, la representación de ese objeto, mucho menos sus propiedades formales. ¿Qué quiere decir eso? Que tal vez al icono lo tuvimos que aprender para que sea icono. Que tenga propiedades formales que nosotros le adjudicamos y las reconocemos en un icono ya es otra cosa. Pero tal vez tuvimos que aprender esa relación, igual que como pasa con el símbolo, que es un signo que se remite al objeto porque hay un sistema que actualiza esa remisión. A lo mejor el icono tiene otro tipo de sistema un poco más rudimentario, pero no deja de ser un sistema, no deja de aparecer un sistema. Entonces, Umberto Eco sostiene la prehipótesis de que el icono en realidad es cultural. Y si se parece a la definición de símbolo, quiere decir que hay que revisar, en definitiva, no la taxonomía, sino la organización de los signos en tanto procesos para generación de una semiosis. Él dice en la página 87 del Tratado de Semiótica General lo siguiente: el código icónico será el sistema que hace corresponder a otro sistema de vehículos gráficos unidades perceptivas y culturales codificadas. Fíjense que dice culturales codificadas. Incluye no solamente lo que percibimos como formal, sino también lo que aprendimos a asociar en términos culturales. O bien unidades pertinentes de un sistema semántico que depende de una codificación precedente de la experiencia perceptiva. Es decir, tenemos una experiencia perceptiva y esa experiencia perceptiva está codificada previamente. Es decir, lo entendemos porque lo hemos aprendido. Que la experiencia perceptiva no alcanza para comprender la vinculación entre el icono y el objeto al que representa. Tiene que haber un aprendizaje, y ese aprendizaje se da precisamente en ese sistema semántico del que depende esta codificación de la que él está hablando. En definitiva, lo que propone Umberto Eco entonces es una nueva organización de las formas del ser del signo, ya no entendiéndolo como primeridad, segundidad y terceridad, pero sí como proceso, en donde él va a organizar de manera lineal una serie de modos de ser del signo que van de menor a mayor grado de artificio sígnico. En función entonces de esta identificación de que el icono tal vez sea cultural, o la remisión al objeto tenga que ver con un sistema que es aprendido y que no está en la naturaleza, en el reconocimiento formal inmediato, Eco va a proponer otro tipo de organización para ver los modos de funcionamiento del signo desde otra perspectiva. Y propone taxonomizarlos, pero no para la identificación, sino en el mismo sentido en que lo había propuesto Peirce, para ver sus modos de funcionamiento. Decía, él propone organizarlos o taxonomizar sus funciones de menor a mayor grado de artificio sígnico. Entonces, va clasificando en 4 grupos con distintas variables, que son las que vamos a proponerles en el gráfico que les acercamos a continuación, con distintas variables, estos 4 modos que tengan que ver con el reconocimiento, la ostensión, la reproducción y la invención. Desde el reconocimiento hasta la invención va creciendo el grado de artificio sígnico y por lo tanto van participando formas de conocimiento que no estaban reconocidas en el modo de organización del signo que había propuesto Peirce. Esto implica que podemos ver, a partir del Tratado de Semiótica General, una nueva forma de entender
la complejidad del signo y qué tipo de compromiso tiene el conocimiento, sobre todo el conocimiento generado por la cultura, para identificar y producir signos y por lo tanto semiosis. Decíamos, el primero es el reconocimiento, el segundo es el reconocimiento que incluye la huella, el indicio y el síntoma, que básicamente son signos homomatéricos y heteromatéricos, es decir, de la misma materialidad y de distintas materialidades, pero que no necesitan un sistema cognitivo previo o un sistema cognitivo a partir de la inmediatez de la materia, como es el caso del síntoma. Después está la ostensión, que son el ejemplo y la muestra, que requieren un grado de artificio sígnico un poco más complejo, pero que no son iguales a la huella o el indicio porque no se encuentran en la naturaleza, sino que están puestos ahí para algo, son fabricados. La reproducción ya tienen otros tipos de signos que tienen que ver con los textos, los signos y los lenguajes que le pueden dar sentido a esos textos. Y finalmente la invención, que son los estímulos programados, las congruencias, las proyecciones y los grafos, en donde ya al final nos encontramos con obras de arte, que no pueden ser entendidos como signos, ya ni siquiera por un lenguaje que le da sentido, sino por un sistema complejo de saberes que es necesario actualizar para que se desencadene la semiosis. Si vemos todo este panorama, finalmente faltó las transformaciones, que eso ya estaría casi del lado del texto innovador en términos de Lotman, que es cuando un texto no solamente, o un signo no solamente desencadena una semiosis, sino que inaugura una forma de pensamiento completamente innovadora. Si vemos esta propuesta en perspectiva con lo que veníamos charlando sobre los aportes de Eco, nos encontramos con que empezamos hablando sobre los medios y el lugar crítico de los sujetos respecto de los medios. Luego ahondamos en la necesidad de la toma de posesión y de postura del sujeto frente a los textos, del rol activo que tienen los sujetos frente a los textos, y cómo el sujeto ya podríamos entenderlo como un interpretante, es decir, como una acción, como un proceso más que como una persona que realiza un acto interpretativo. Y en esta perspectiva decíamos incluir en el Tratado de Semiótica General una reorganización de los signos, en donde el grado de artificio sígnico es fundamental para entender cómo funcionan los signos. Nos encontramos con que el interpretante es finalmente la complejidad de la cultura. Es esa complejidad de la cultura con la que soñaba Borges, tal vez, con esa enciclopedia de todo el conocimiento posible, donde el sujeto es una ocurrencia de todo ese conocimiento y donde el sujeto, tal como lo pensaba Peirce, es incluido, observado dentro de los textos y es el que hace funcionar los textos, pero también el sujeto mismo es un texto que necesita ser interpretado y necesita ser completado por otros textos y por otros sujetos. Fíjense que empezamos con los medios, ¿no? ¿De dónde salen las ideas de las grandes masas? ¿Qué intervención tienen los medios? ¿Qué pasa con la democratización del conocimiento? ¿Qué lugar ocupa el sujeto? ¿Qué rol debería ocupar el sujeto? ¿Qué rol crítico que salga de las taxonomías, de las dicotomías y de los lugares esperados de una crítica? Luego de ahí pasamos a pensar cuál es el lugar del sujeto en el texto, qué rol cumple el sujeto para que los textos, cualquiera sea el texto, termine funcionando, qué lugar tiene el sujeto en la activación de una semiosis, cuál es el lugar del sujeto en la semiosis, qué pasa con la inteligencia de la semiosis,
Y finalmente en el Tratado de Semiótica General, donde él propone una nueva perspectiva para abordar los modos de ser del signo, fíjense que no estamos hablando ya de personas que interpretan, sino que estamos hablando de lenguajes que leen textos y de artificio sígnico, y en donde el arte es fundamental como signo para entender cómo es el funcionamiento de la inteligencia, ¿no? Esto nos arroja a nuevas problemáticas, a nuevos lugares de reflexión, donde los medios ya quedaron como una ocurrencia en un momento de la historia. Ahora todos somos medios, todos formamos parte de semiosis, y la forma de participar activamente en la cultura es a partir de ser un interpretante. Desde el lugar del interpretante es desde donde uno puede tomar decisiones y puede intervenir en la cultura en la que participa. Eso es uno de tantos planteos que deja Eco, uno de los tantos itinerarios posibles que deja Eco, que nos pareció interesante traerlo a colación en el marco de esta semiótica general. Lo que nos queda después de haber leído a Eco es un gran interés por la enciclopedia, por la semiosis, todas las semiosis posibles, conocer algo de filosofía, algo de la práctica artística, las ciencias del lenguaje, las ciencias de la comunicación. Eco nos arroja a varios campos de conocimiento y nos invita a pensarnos a nosotros dentro de ese territorio interminable que es el conocimiento humano. Y nos vemos en la clase que viene dedicada a Eliseo Herón. Chao.